Seatbelts, everyone! Please let this be a normal field trip. With a prince? No way! Cruising on down Main Street, you're relaxing, feeling good. Next thing that you know, you're singing. Life Life Sunshine es un anime producido por Sunrise estrenado en 2016, el cual continúa la historia establecida anteriormente en el anime de Life Life Idol School Project, estrenado anteriormente entre 2013 y 2014. El anime nos presenta a nuestra protagonista, Chika Takami, la cual junto a su mejor amiga Yua Tanei, deciden hacer un club de idols escolares, siendo inspiradas por el grupo musical la cual Chika admira. Sin embargo, durante el trayecto de la serie estas se dan cuenta que ser idols no es tan fácil como ellas pensaban, y esto se denota más cuando la presidenta del consejo estudiantil, Dia Kurosawa, rechaza la idea del club. Más adelante se nos presentan a otros personajes de vital importancia, los cuales crean y cumplen más de un propósito y conflicto en el anime, haciendo que haya un balance decente considerando el cast del mismo. Pese a que la trama y los conflictos de esta son un tanto distintos a su versión anterior, uno de los puntos más negativos de este, es el hecho que básicamente casi todo el tiempo su argumento se sostiene y está sobresaturada de referencias a muros, haciendo que, aparte de ser molesto e innecesario, en lugar que este anime pueda expandir el universo de la serie, termina siendo una temporada 1.5, y esto no sería tan malo si tan solo lo tomaran como una de las tantas inspiraciones, pero el problema es que este recurso termina opacando hasta cierto punto al resto de razones de las chicas para convertirse en idols, no de manera abusiva sin embargo, pero sí para no prestarle atención o interés a otras razones tales como el miedo de pisar un escenario lleno de gente, y si bien esto cambia recién en el penúltimo capítulo al decidir ir más por su propio camino como Akour y no como las musas, fue una decisión algo tardía considerando el hecho que la primera temporada posee 13 capítulos. No obstante, considero que el mayor error que no solo posee este anime sino que también su predecesora, y al mismo tiempo lo que refuerza un poco el punto anterior, es el ritmo que es uno demasiado irregular, donde al comienzo tiene un timing bastante lento, que si bien este intenta desarrollar medianamente a nuestros protagonistas en un principio, sin embargo, sus desarrollos, como dije, dependen demasiado de sus inspiraciones hacia las musas, y esto se refleja en los primeros episodios donde el grupo ni siquiera tenía un camino preparado, sino que básicamente se lo dejaba a manos de su inspiración al grupo anteriormente mencionado. Sin embargo, esta sobreexposición del principio desaparece a la mitad de la serie, donde todos los hechos empiezan a suceder a una velocidad exagerada y pasa todo lo contrario a lo anterior. La trama comienza a avanzar al reverendo palo con hechos excesivamente continuos y sin pausas, que si bien había partes excepcionales donde la trama va decente, al final todo termina siendo falta total de desarrollo. Sin embargo, y pese a este problema, el transcurso principal del anime no es prácticamente un desastre, exceptuando los primeros 3 capítulos que los considero debajo de la media, pues lo más importante en este tipo de animes no es necesariamente el argumento, sino los personajes que esta trae consigo, y debo decir que, aparte de tener un episodio único para cada una, estas llegan a tener una caracterización que luego calzaría con sus conflictos que las mismas crean, recompensando un poco el ritmo y la falta de desarrollo de estas. Chika, por ejemplo, termina siendo una mejor protagonista que Onoka, donde si bien ambas conservan sus personalidades optimistas, el problema que había con la protagonista de la versión anterior era lo tan insoportable que llegaba a ser abusando de su personalidad optimista, al punto que la trataban como una líder en sí pese a no mostrar ninguna señal de evolución tanto como personaje como líder, siendo aquí algo más contrastante, una protagonista con una personalidad igual, pero sin llegar a ser molesta, con un aprendizaje si bien básico y que depende bastante de las musas así como la mayoría, para la historia que trae este anime, y que lo más importante sean las caracterizaciones de los personajes, no termina siendo un punto tan negativo. Y esto igualmente ocurre con las demás, Yu al ser una chica completamente enérgica, la cual lleva un clímax bastante interesante y un poco bien llevado en el capítulo 11 al sentirse poco apreciada por su mejor amiga al darle más importancia a Riko que a ella, siendo una de las pocas veces donde la serie se fue a otro camino junto a cierta parte que mencionaré después. Y pues básicamente todas las del cast, salvo Kanan, cumplen más de una función de esa forma. Riko al ser un apoyo emocional bastante fuerte para Chika, al ser la persona que le contó más a profundidad su principal razón para ser una idol, Dia pese a su carácter que terminaba siendo una Ellie 2.0, sin embargo, durante la serie se nos da la explicación que en realidad, la verdadera razón por la cual esta intentaba a toda costa que el club de idols no se aprobara, era el hecho que esta fracasó enormemente en su carrera. Sin embargo, aquí se nos da una mejor contextualización a diferencia de la situación de Ellie, sin mencionar que más allá de esto, Dia termina siendo más carismática
dramática a diferencia de la rubia, más que nada por su actitud medio mamona sin llegar a ser insoportable. El resto pues normal. Mari tiene una historia de fondo la cual capta rápidamente el interés del espectador, la cual explica no solo más a detalle sobre el fracaso de su grupo anterior a Course, el cual estaba conformado únicamente por ella, Kanan y por Dia, donde básicamente Kanan le mintió por más de 3 años la verdadera razón del por qué no pudieron dar el mejor concierto con la mejor oportunidad para impulsar su carrera. La profundidad de este conflicto es básicamente lo mejor de este anime. Ruby Kurosawa, la que vendría siendo la hermana menor de Dia, considero que es el personaje con el desarrollo más orgánico de todos, viendo al principio las ganas de unirse al club, enfrentándose a su hermana mayor en el proceso con la ayuda de sus amigas, para después valorar el sentimiento de valentía y el de cumplir tus sueños. Básicamente, pese a ser el personaje más inocente de la serie, termina siendo un personaje con una interacción de personaje bien hecha. Mientras de soporte para esta, está Anamaru Punikida, su mejor amiga, a la cuyo único propósito del por qué se unió al club es el hecho de apoyar a Ruby, pero en el proceso también esta le agarra el gusto y termina siendo una como tal, dándonos más énfasis del porqué de este detalle al ser tan tímida. Yoshiko, o también conocida como Johan, ella vendría siendo el alivio cómico de la serie, y pese a esto también tiene un buen manejo del porqué de su personalidad tan rara pero al mismo tiempo extravagante, perdiendo el miedo al socializar normalmente gracias al tiempo que pasó con las demás, pero sin perder su toque que la hace agradable, sin mencionar que tiene una de las mejores voces junto a la de Yuimari Tou. Ya hablando de puntos superficiales, la atmósfera que se nos plantea en el anime ayuda relativamente a la narrativa y a las situaciones de los personajes, pareciendo un life of life, destacando más los ángulos de cámara simples pero bien logrados, favorablemente en las canciones, haciéndolas más dinámicas de por sí. Por ejemplo, que una escena que ocupe la sexta parte de la pantalla sea utilizada para que los personajes se puedan apreciar mejor en los distintos escenarios cuando cantan, o una para una pantalla completa para escenas de tensión. Y hablando de las canciones, pues junto al conflicto de Mari y Kanan, es de lo mejor de esta obra, siendo muy dinámicas apoyadas con las distintas atmósferas que el anime trata, teniendo una sobresaturación de referencias a cada idol dependiendo de la canción, destacando por amplia la diferencia la canción final de la temporada, la cual cierra decentemente la misma. Sobre el arte, el anime utiliza un diseño sencillo característico de un life of life, llegando a tener cierta fisonomía con las seiyus que interpretan a los personajes, e igualmente los fondos y escenarios tiene un buen nivel de detalle el cual se puede apreciar debido al tamaño de los mismos, y de igual forma la paleta de colores utilizada emula bastante bien el estilo tanto alegre como dramático de la serie, sobre todo en este último apartado, donde se usan colores grisáceos, oscuros y grises que ayudan al entorno emocionalmente triste para este tipo de escenas. Para ir concluyendo, Life Life Sunshine termina siendo una obra narrativamente mediocre para abajo, cuyo argumento depende demasiado de su predecesora para sostenerse de por sí, teniendo un desarrollo de trama poco orgánico y favorable, sin mencionar que, al igual que su versión anterior, sus primeros episodios son altos somníferos a menos que estés acostumbrados a este tipo de animes. Sin embargo, considero que este anime es mejor verlo únicamente para pasar el rato si querés ver algo alegre con tonos tristes durante su trayectoria. Como anime independiente llega a ser bastante malo, considerando que su mayor soporte es de una obra que si no la viste podrás no entender muchas cosas de esta. No obstante, considero que, para este anime y para lo que es, cumple al fin y al cabo con su propósito de entretener y de encariñarte con los personajes de esta obra. 私たちアクアはそこから生まれたんだ。叶えてみせるよ。私たちの物語をこの輝きで。君の心